Amados hermanos, queridos amigos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes. En esta noche vamos a tener nuestro estudio bíblico y vamos a continuar estudiando el libro de los jueces. Vamos a pedir en esta noche la dirección de nuestro amado Dios y pedirle que abra nuestro entendimiento, que nos dé ese conocimiento que viene solo de parte de Él. Oremos, amados hermanos, queridos amigos. Amado Dios y buen Padre Celestial, queremos darte muchísimas gracias, Padre, por este tiempo. Queremos darte muchísimas gracias por este privilegio que es escudriñar tu palabra, bendito Dios, inquirir conocimiento a través de ella, Padre Santo. Bendice todas las personas que van a escuchar este estudio, bendito Dios. Bendice tu palabra, Padre, bendice a tu siervo para que solamente salga palabras de ti, bendito Dios. Y que nos ayudes, Padre, a comprender todo lo que tú tienes para cada uno de tus hijos, para cada una de tus criaturas, para cada uno de los que te escuchan en esta tarde y noche, bendito Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues, amados hermanos, les invito a coger la escritura y a leer Jueces capítulo 2, versículos del 6 al 11. Jueces capítulo 2, versículos del 6 al 11. Y dice la palabra del Señor: porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová, que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad, en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Aquí podemos ver una segunda introducción hacia el libro de los jueces. Y aquí nos dice: porque ya Josué había despedido al pueblo. Esto muestra que Jueces capítulo 2 versículo 6 comienza con una retrospectiva, viendo hacia los días aún antes de la muerte de Josué, la cual fue descrita en Jueces 1:1. Y aquí en Jueces 2:6, los hijos de Israel. Aquí vemos que las tribus de Israel ya se establecieron, cada uno en su heredad. Dios ya cumplió su pacto con el pueblo de Israel. Vamos a ver ese pacto de que nos habla la Escritura. Estamos en el libro de Jueces y vamos a regresar al versículo 1, capítulo 2, versículo 1, cuando dice: el ángel de Jehová subió de Gilgad a Boaquim y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Aquí, cuando habla del ángel de Jehová, está hablando de Dios mismo dirigiéndose ahí al pueblo. Está hablando de Dios en persona. ¿Por qué digo esto? Porque Él es
el que hizo el pacto de librar al pueblo de Israel de la esclavitud en la cual se encontraban en Egipto. Vamos a ver ese pacto que hizo Dios con el pueblo de Israel. Vamos a ir al libro de Éxodo. Éxodo, capítulo 6, versículos del 2 al 8. Dice su palabra: habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Regresando, como vemos, ¿no?, a esta lectura, Dios mismo está haciendo ese pacto con Moisés. Y aquí cuando dice el ángel de Jehová, se refiere a Dios mismo, porque Él dice que ha sacado a Israel de Egipto y les ha llevado a la tierra que Él había prometido. Y aquí, como vemos, Israel ya está en la tierra prometida. Y regresando al libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 6, porque ya Josué había despedido al pueblo. Cada uno se fue. Se podría decir que cada persona se fue a su parcelita, al sitio donde le tocaba vivir, al sitio donde Dios le había designado. Ellos fueron a recibir y a la heredad. Dios cumplió su pacto. Y el pueblo, dice el versículo 7, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. El legado de Josué fue visto en el servicio de Israel hacia Jehová, porque Josué era un siervo de Dios, un siervo entregado a Dios. Dice la Escritura: durante su liderazgo, Josué en verdad fue uno de los grandes hombres de Dios. Fue temeroso de Dios. Y esto lo podemos ver en la historia bíblica. Y dice el versículo también: y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Eso quiere decir todos los contemporáneos que estuvieron con Josué. Todos aquellos que vieron la gloria de Dios, vieron el poder de Dios, vieron el cuidado de Dios. Israel también fue fiel a Dios en los días de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Fueron temerosos de Dios. Hasta ahí, todo bien, todo iba bien o medianamente bien, porque recordemos que ellos ya estaban mezclándose con
con los pueblos en los que habían conquistado. Estaban mezclándose con sus costumbres. Y les iba medianamente bien. Pero dice la Escritura, en el versículo 10, Jueces capítulo 2, versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Todos los ancianos que quedaron después de la muerte de Josué también murieron y fueron reunidos con sus padres, ¿no? Aquí podemos ver 3 generaciones. Vamos a ver estas 3 generaciones. Vamos a ver el conocimiento que tenían de Dios cada una de estas generaciones y sus obras, las obras que Dios había hecho en cada uno de ellos, en beneficio de ellos, en beneficio de cada uno de los que estaban ahí, a través de las generaciones. Cuando hablo de las generaciones, se refiere, por ejemplo, a nuestros abuelos, a nuestros padres y a nosotros, que seríamos la tercera generación, ¿no? Entonces, la Escritura nos habla a estas 3 generaciones. Y yo estaba pensando en esto, ¿no? Y digo, por ejemplo, en el idioma. En Ecuador hay un idioma que se llama el quichua. Y mi abuelito lo hablaba, lo entendía y compartía en quichua. Mi padre y mi madre lo entendían, pero yo no lo entiendo ni le hablo. ¿Por qué es esto? Porque se va dejando de transmitir a las generaciones por ejemplo, en este caso, el idioma, ¿no? Yo no entiendo nada en el idioma quichua y que debería haberlo entendido porque vengo de esa cultura, ¿no?, que hablaba el quichua. Y aquí vemos también 3 generaciones en las de Josué. Josué, los ancianos y luego la generación que no conocía a Dios. Estas 3 generaciones pueden suceder muchas cosas en cada una de esas generaciones, pero ahora vamos a enfocarnos en la primera generación, que es la generación creyente. Y en la segunda generación, que podríamos decir también que es un poco creyente. Y la tercera generación, como acabamos de ver, ya no conocían a Dios, ¿no? Ya no eran creyentes. Y vamos a ver lo que suele suceder en estas distintas etapas de las generaciones. No siempre sucede así, pero es un patrón que muchas personas siguen a través de la historia. Y vamos a ver lo que se considera una primera, una segunda y una tercera generación. La primera generación son aquellos cristianos que le tienen a Dios en su corazón, que le tienen a Dios, como su proveedor, como su todo, y generalmente viven dependiendo de Dios. Viven de Dios. Significa que ellos dependen completamente de Dios. Y normalmente es una generación llena del Espíritu Santo. Esta generación tiene una intimidad con Dios. Su vida de oración es un diario vivir. La comunión con Dios, el escudriñar su palabra, el andar o caminar con Dios es una experiencia diaria de esta generación. Una experiencia continua para esta primera generación. Ver lo sobrenatural de Dios para esta primera generación es lo natural. ¿Por qué? Porque está en el poder del Espíritu Santo. Se convierte, lo sobrenatural de Dios se convierte en algo natural para esta primera generación.
¿Por qué? Porque confía totalmente en Dios. Su vida es una vida de fe, una vida de confianza. Tiene un conocimiento de Dios profundo, porque se alimenta de su palabra diariamente, medita en ella diariamente. Ahora veamos la segunda generación. La segunda generación más o menos tiene estas características. Normalmente son cristianos que son salvos, pero oyen la voz de Dios muy poco. Buscan depender de Dios muy poco. Estos cristianos buscan a Dios solamente cuando les va mal. Solamente cuando tienen algún accidente. Solamente cuando tienen alguna enfermedad. Cuando tienen alguna necesidad. En esos momentos buscan a Dios. Y como se dice, cuando truena es entonces cuando vamos a buscar de Dios. Es cuando vamos a la iglesia, pero cuando ya Dios obró, cuando ya Dios bendijo, cuando ya Dios les dio lo que ellos buscaban, cualquier pretexto para dejar la congregación es válido. Y por nuestra congregación han pasado muchísimas personas que en su momento tenían necesidades. Pero cuando ya Dios cubrió sus necesidades, ya no se acercaron a la iglesia. ¿No? Ya no se congregan en ningún sitio. Pero cuando hay necesidad, ahí sí estamos buscando la comunión. Estamos buscando el acercarnos a Dios. Estamos buscando la presencia de Dios. Estamos buscando que Él nos bendiga. Normalmente eso distingue a una segunda generación. Muchas veces se les escucha poner pretextos para no ir a la iglesia. O muchas veces se les escucha decir, sí, yo vengo, mi papá pues es un cristiano de 40 años, mi papá murió siendo cristiano, mi papá, vengo de un papá que es pastor y vengo y así, ¿verdad? Pero ese es tu papá. Ahora es tu compromiso con el Señor. ¿No? Esta segunda generación muchas veces quiere servir al Señor y quiere servir al mundo. Muchas veces he escuchado decir, no, yo voy a la iglesia porque mi papá me obliga. Y cuando se pide testimonio dice, no, mi papá es cristiano de tanto tiempo, está viendo la vida de su padre, pero no está dando testimonio de su vida. O dice, desde pequeñito mi padre me obligaba a ir a la iglesia. ¿Pero por qué hacía esto su padre? ¿O por qué hace esto su padre? Porque es el deber de cada padre instruir a su hijo. Y lo veremos más adelante. En esta generación normalmente su enfoque está en los logros de la vida, porque están cubiertos por la bendición de sus padres, por la bendición que heredan de sus padres. Porque dice la Escritura que a los que aman a Dios, Dios bendecirá. Bendecirá a millares, dice. Dios es muy generoso. Y estas personas progresan. Y la fidelidad de sus padres es la que acarrea bendición a estas personas. Para cualquiera de estas personas, cualquier excusa es buena para no ir a la iglesia, para no congregarse. Por ejemplo, hoy no voy a la iglesia porque la semana pasada el hermano José me miró mal. O hoy no voy a la iglesia porque la semana pasada el hermano José ni siquiera me saludó, ni siquiera me dirigió la palabra. O hoy no voy a la iglesia porque hay partido de fútbol.
ya el otro domingo iré a la iglesia. Llega el otro domingo, bueno, hoy no iré a la iglesia porque es mi cumpleaños y quiero salir por ahí a dar una vuelta. Y así podemos seguir poniendo excusas para no ir a la iglesia. Podemos decirle al Señor cualquier cosa o excusa y a ellos les sirve. Pero al Señor no les sirve esto. A ellos cualquier excusa les sirve para no ir a la iglesia. Y por eso digo que son muy diferentes a la primera generación. La primera generación en la cual es su delicia estar en la casa de Dios. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Eso es el deleitarse en la casa de Dios. Una primera generación que tiene testimonio de lo que Dios hizo en favor de ellos. Muy diferente a la segunda generación, que tiene testimonio de lo que Dios hizo con sus padres. Y si le dan la opción, iglesia, si le dan la opción de leer la Biblia o ver una película secular, ¿qué cree que va a elegir esta segunda generación? Está claro. Ver la película. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ese deseo de tener comunión con Dios. ¿Por qué creen que va a elegir esta película? Es por esa razón. ¿Y por qué sucede esto? Porque no tienen un compromiso con Dios, no tienen una comunión con Dios, porque es una persona, la Escritura lo dice, de doble ánimo, que quiere disfrutar del mundo y también tener el favor de Dios. Esta es la segunda generación. Jueces, estamos en Jueces, ¿no? Vamos a leer capítulo 2, versículos del 2 al 5. ¿Qué es lo que dice Dios mismo de esta generación? Dice, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Pregunta Dios. Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Usted dirá, pero bien, el pueblo se arrepintió y lloró y pidió perdón, pero no dejó de hacer lo malo que estaban haciendo. Servían a esos dioses pequeñitos que les iba a servir de tropezadero y también querían servir a Dios. Y eso no quiere Dios. Dios quiere que nos enfoquemos solamente en Él. Generalmente esta generación se aleja de Dios porque no son comprometidos, no son creyentes. Y tenemos ejemplos de esto en la Escritura. Y vamos a ver uno de ellos. Una primera generación sería David, sería el rey David. Una segunda generación sería su hijo Salomón. Y una tercera generación, podríamos decir que es Roboam. Ahora, ¿con cuál de estas tres generaciones se identifica usted, amado hermano? ¿Con la primera generación? ¿Con la generación de David? ¿O con la generación de Salomón? ¿O con la tercera generación? ¿Con la generación de Roboam? ¿Con qué generación se identifica o se identificaría usted? Vamos a ver con cuál nos gustaría identificarnos.
Ahora mi pregunta es, ¿cómo somos ahora nosotros para ser la primera generación? ¿O cómo debemos ser? Debemos conocer a Dios, debemos creerle a Dios. Y si hacemos esto, debemos tener intimidad con Dios, debemos ser esa fuerza en manos del Señor. Y vamos a ver obrando a Dios en nuestras vidas. Veamos nuestro ejemplo de esta tarde. ¿Qué conocemos de David? Muchas veces en la escuela dominical nos enseñan, porque es una historia que se les cuenta a los niños, porque la fe de David, el amor, el corazón de David era muy grande delante del Señor. Esa fe que derribó a un gigante enorme que todo el pueblo de Israel le tenía miedo. ¿Qué conocemos de David? David dice que era un pastorcito. No era tan alto. Más bien era de mediana estatura. Pero sí era muy simpático. Dice que era rubio y todo eso, ¿verdad? Pero era pastor de ovejas. Y la historia cuenta que David se enfrentó a ese gigante Goliat. Y no se enfrentó con el armamento militar, sino se enfrentó con una honda y una piedrecita. Y dice que con eso derrotó. Pero no fue la honda ni la piedrecita, sino fue el poder de Dios obrando en ese momento. Vamos a ver qué nos dice la Escritura acerca de David. Vamos a ver un pasaje en Hechos, capítulo 13, versículos 21 y 22. Hechos, capítulo 13, versículos 21 y 22 dice: Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Varón conforme al corazón de Dios. Dios dijo que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Qué testimonio más grande, amados hermanos. Quiere decir que todo su corazón era para Dios. Fue perfecto, pero sí tenía. Quiero decir, no fue perfecto David, pero sí tenía un corazón sometido a la voluntad de Dios. Estaba dispuesto a honrar a Dios, a servirle, a seguirle. Este hombre amaba a Dios. Este hombre amaba su palabra. Y eso lo podemos ver en el Salmo 119. Lo dice, David amaba la palabra de Dios. La ley de Dios era su deleite, era su delicia. Y en la ley de Dios meditaba de día y de noche. Confiaba en el Señor. Y como dije, no era perfecto. Tuvo sus errores, pero se arrepentía y pedía perdón. Eso lo podemos ver en el Salmo 51. Luego tenemos a Salomón, que es la segunda generación. Salomón tenía mucho conocimiento, mucha sabiduría. ¿Por qué? Porque cuando Dios le dijo que le pida lo que él quiera, él lo que le pidió fue sabiduría. Eso lo podemos ver en el segundo libro de Crónicas, capítulo 1,
versículos del 7 al 12 dice: Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: Pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: Tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: Por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vendrán después de ti. Cuando más creció el reino de Israel fue cuando Salomón gobernó en Israel. Pero también hizo cosas que no agradaban a Dios. Salomón engrandeció el reino y pensó en hacer alianzas con los otros pueblos. Pensó: ¿cómo puedo yo expandir mi reino sin tener que luchar, sin tener que derramar sangre? Y pensó: me casaré con las hijas de aquellos reyes. Y dice que se casó con las hijas de los reyes de los otros pueblos. Y cuando en verdad Dios prohibió todas estas prácticas. Y dice la escritura que incluso se casó con la hija del faraón, del rey de Egipto. Faraón que tenía sometido al pueblo de Dios. Si quieren leerlo, pero eso se encuentra en Primera de Reyes 9:16. Vamos a leerlo. Primera de Reyes 9:16. Primera de Reyes 9:16 nos dice: Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Gezer, y la quemó y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad, y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. La mujer de Salomón. Y así sucesivamente, y se fue pervirtiendo y era creyente. Porque como vimos, Salomón creía en Dios. Lo que pasó es que sus mujeres inclinaron su corazón a otros dioses, y su corazón no era perfecto como el de David su padre. Así esta segunda generación, ¿qué podemos pensar de ellos? Que solamente tenían dado la mitad de su corazón a Dios y la otra mitad al mundo. Tenían dado la mitad de su corazón para Dios y la otra mitad para el mundo. Ahora pregunto, ¿cómo está su corazón para Dios? ¿Está a la mitad o está entero todavía? Y ahora vamos a ver la tercera generación, Roboam. Primer libro de Reyes, capítulo 14.
Primer libro de Reyes, capítulo 14, versículos 21 al 24. Dice la palabra de Dios: Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá de 41 años. Era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad de Jehová. Eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y le enojaron más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de cera en todo collado y alto y debajo de todo árbol frondoso. Hasta el 22. Y yo me fui hasta el 23. Dios dijo a David que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Quiere decir que todo su corazón estaba sometido a la voluntad de Dios. Estaba dispuesto a honrar a Dios, a servirle, a seguirle. Quiere decir que David amaba a Dios. Quiere decir que el corazón de David era entero para Dios. Y aquí vemos que su nieto en este caso ya no tuvo en cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque ya no le conocía a Dios. Que no dispuso su corazón para buscar a Dios. Roboam no tenía un corazón para Dios. Y vemos la decadencia en estas tres generaciones. Roboam no tenía un corazón para el servicio de Dios. Vamos a ver un pasaje en el segundo libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 3. Dice: y enviaron y le llamaron, vino pues Jeroboam y todo Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo, con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Y él les dijo: volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo: si te condujeres humanamente con este pueblo, y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes que se había criado con él, y que estaban a su servicio, y les dijo: ¿qué aconsejáis vosotros? Que respondamos a este pueblo, que me ha hablado diciendo: alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le aconsejaron: así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás: mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre. Así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, y yo con escorpiones. Como podemos ver, Roboam no escuchó el consejo de los ancianos. Y aquí podemos ver que Roboam no tenía su corazón para el servicio de Dios. Y vemos la diferencia. David le entregó todo su corazón a Dios. Salomón le entregó un medio corazón a Dios. Y Roboam no entregó su corazón al servicio de Dios. Salomón tenía consejeros, dice la Escritura, que eran creyentes, pero también tenía consejeros no creyentes. Roboam tenía algunos ancianos sabios que le aconsejarían,
que eran creyentes, pero les hizo a un lado, dice la Escritura, y se juntó con sus amigos. Dejó a los ancianos que tenían sabiduría y buscó consejo de los jóvenes, sus amigos. Y eso pasaba en el libro de los Jueces, capítulo 2, versículo 11. Regresemos al libro de los Jueces. Y ya vamos terminando. Capítulo 2, versículo 11 dice: Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Por qué hicieron esto? Porque esta generación ya no conocía a Dios, ya no tenía su corazón para el servicio de Dios. Vamos a ver unos pasajes en Proverbios. Proverbios capítulo 2, versículos 2. No, Proverbios 22, versículo 6. Dice: Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Por eso es, querido amigo, querido niño, querido joven, que su padre le lleva obligado a la iglesia, porque es obligación del padre instruir al niño. Instruir al niño. Y en Deuteronomio, ¿qué es lo que nos dice Dios? En Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 y 2. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Hoy tenemos que hacer nuestro compromiso con Dios. ¿Quiero servirle a Dios con todo mi corazón? ¿Quiero entregarle a Dios solo la mitad de mi corazón? ¿O no quiero entregarle a Dios mi corazón? Eso es su compromiso con el Señor. Examínese y mire cómo está delante de Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos, queridos amigos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.